Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras, donde buscamos el conocimiento de la verdad y el Espíritu de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta oportunidad tenemos el tema de estudio e investigación llamado Cristo y su doctrina sobre la verdad, recordando pues que Jesús es el camino a la verdad y a la vida. Él es el único maestro y a Él es a quien tenemos que preguntar qué significan todos estos conceptos fundamentales con respecto a la realidad humana. En esta oportunidad pues vamos a trabajar fuertemente, profundamente en el concepto verdad, que es uno de los retos y los desafíos que ha tenido la humanidad durante toda su historia, especialmente desde que comenzó el desarrollo del pensamiento humano a través de los griegos, los egipcios, culturas mesopotámicas, los judíos, culturas cananeas, todos como que queriendo buscar, indagar, escudriñar, y ninguno pudo, ni griegos, ni romanos, ni egipcios, ni filósofos contemporáneos, ni filósofos modernos, ni filósofos antiguos. Tienen ciertas herramientas de estructuración de conocimiento que ellos perciben y observan de la creación, pero no llegan a nada concreto. ¿Sí? Jesucristo sí llegó a algo concreto con respecto a la verdad y lo vamos a estudiar en esta oportunidad. Entonces comencemos el estudio, recordando que siempre pues ustedes van a ver aquí estudios escritos, porque ya tuvimos el proceso de analizar, meditar, reflexionar sobre la información, a ver si era concerniente presentarla o no en público. Sí, el equipo de Testimonio de Escritura somos 3 personas cumpliendo con esto la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿sí?, Él está allí en medio de ellos. Esa es su instrucción, esa es su promesa. Él no dice 4, ni 5, ni 6, Él dice donde hay 2 o 3. Y somos 3, incluyendo la persona que les está hablando. Comencemos entonces. Este es uno de los estudios más difíciles de realizar realmente. Es uno de los más difíciles de realizar. Debido al peso de la responsabilidad de entender profundamente el concepto verdad y cómo explícita e implícitamente Jesús de Nazaret lo concretiza correctamente en su doctrina. Hay un análisis explícito e implícito que es un poco más complejo, esta parte implícita, pero se puede deducir usando herramientas de estudio e investigación bien aplicadas. La parte explícita sí es clara, obviamente, pero pues hay unos conocimientos implícitos con respecto a la doctrina del concepto de verdad. La afirmación yo soy la verdad implica tener un profundo conocimiento de sí mismo y la responsabilidad de transmitir fielmente en todo lo que es verdad. Una responsabilidad y un conocimiento muy profundo de sí mismo para llegar a esta afirmación tan delicada. Si Jesucristo lo hizo es porque es algo que hay que estudiar, porque este hombre del siglo I, ¿sí?, como ser humano natural, llega a este juicio sobre sí mismo y sobre toda la responsabilidad de transmitir fielmente esta declaración. Esto no es solo un asunto de fe ciega, no es solo un asunto de que, bueno, sí, él lo dijo, pero ¿por qué lo dijo? ¿A qué se refería exactamente? Jesús de Nazaret hace la afirmación, yo soy la verdad, porque poseía en su mente, esto es fundamental, en su mente, las herramientas correctas para el justo juicio de todo y de todos. Herramientas correctas. Algunos seres humanos exploran unas, otros otras, pero en Jesucristo yace en su mente, tiene todo el arsenal completo de herramientas correctas. Esta afirmación obliga al ser humano a plantearse las siguientes interrogantes. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret en sus años secretos y ocultos
para adquirir toda la ciencia necesaria para no fracasar en sus juicios? ¿De qué fuentes se valió Jesús de Nazaret para construir e instruir su mente con el objetivo de llegar a ser la verdad? ¿Cómo pudo afirmar Jesús que es el camino a la verdad si no transitó por ese camino como un ser humano natural, como llegan a creer algunos dogmáticos religiosos? Por supuesto que él transitó por ese camino natural, ¿sí? Y eso es lo que lo hace el camino a la verdad. Nos está dejando su ejemplo, pero parte obviamente de un estudio concienzudo profundo de los años secretos y ocultos con respecto a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo él allá para salir en público a decir y afirmar: yo soy la verdad? Lo que ningún ser humano ha afirmado en toda la historia de la humanidad, solo un ser humano llamado Jesús de Nazaret del siglo I lo ha hecho, y se ha sostenido su testimonio, y se ha transmitido, y se ha impreso esa afirmación, y pues ese libro más vendido, ese testimonio está dentro del libro más vendido de toda la historia. Ahí está, la Biblia. Bueno, en el estudio que tenemos también en este canal, Cristo y su verdadera doctrina del conocimiento, hay información que nos puede ayudar a encontrar algunas respuestas claras a estas interrogantes, porque allí pues obviamente abarcamos un poquito más a profundidad, no digo que totalmente, porque pues ya cada uno también tiene que ver cómo sobreedifica, es una responsabilidad de conciencia personal. Abarcamos un poquito sobre todo en los años secretos y ocultos de Jesús. También hace parte del conocimiento experimental que dice: Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que no conoces. Pero dentro del conocimiento experimental, para que esos datos, esa información, esa experiencia sean verdaderas, tienen que pasar por un proceso de ciencia de revelación. Que eso lo vamos a ver en el siguiente video después de esto. Ya vamos viendo, no me les quiero adelantar. Absorban la mejor información posible de este estudio. Decir yo soy la verdad, decir yo soy la verdad, tiene un significado concreto, es afirmar: todos mis juicios son correctos. En mis pensamientos no hay error. En mis palabras no hay falso testimonio ni mentira. Tengo una cosmovisión correcta de las cosas terrenales y de las celestiales, que son las más complejas, las invisibles y las inaccesibles. Mi comportamiento es intachable. Amo a Dios, su justicia, misericordia y conocimiento. Otra cosa importante: tengo acceso al pasado, presente y futuro de todo y de todos. Sé exactamente qué hay en el corazón de todos. En conclusión, en mí habita la plenitud de la deidad. Es la única manera que podemos explicarnos las palabras de Jesucristo en el siglo I. Yo soy la verdad. Y eso que hay, seguramente habrán otros comportamientos, habrán otros razonamientos, habrán otros argumentos que hay que evaluar con respecto a esta tremenda, pero tremenda y profunda afirmación de Jesucristo. Vuelvo y digo, nadie se ha atrevido a hacer eso. Y menos que quede registrado en la historia, y menos que ese testimonio sea predicado, sea enseñado, pues muy livianamente, muy someramente, pero aún así se sigue afirmando: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tremendo. En esta exploración abarcaremos el concepto y el uso de la verdad desde las categorías de pensamiento y cosmovisión de Cristo. Aquí nuestra mentecita no cabe en este análisis. Nos toca preguntarle al maestro: bueno, ¿todo esto es cierto? ¿Y cómo lo hiciste? Desde las categorías de pensamiento y cosmovisión de Cristo, y descubriremos su sencillo pero efectivo trato con la verdad, porque realmente es sencillo. Es sencillo. Etimología del concepto verdad. Vamos a realizar un estudio etimológico de la palabra verdad en hebreo, arameo y griego bíblicos, y luego compararemos estos conceptos para integrarlos de manera robusta y clara. Etimología en hebreo. En hebreo la palabra verdad se traduce como emet. Esta palabra está compuesta por 3 letras: Aleph, Men, Taf. La raíz de esta palabra se relaciona
con la idea de algo que es firme, estable y digno de confianza. En el contexto bíblico, emet también puede significar fidelidad o confianza. Si no estoy mal, Aleph y Tab, la primera y la última del hebreo, y alfa, omega, principio y fin. Tremendo. Les cuento que no me he dado cuenta de ese análisis, pero bueno, estamos aprendiendo por corregir, por profundizar, si está interesante. Yo soy el Aleph y la Tab. Si no estoy mal es así. Ya no me quedo con la duda, me encanta hacer estos ejercicios. Entonces, Aleph y Tab son la primera y última letra del alfabeto hebreo. Dice que acá, por eso, Aleph es la primera letra y Tab es la última. Aleph y Tabea, respectivamente. Miren, Aleph, verdad. Aleph y Tab. Tremendo. Bien. Ahí aprendimos algo nuevo. No me había percatado de este análisis. Bueno, qué bueno que quede aquí grabadito ese proceso, porque pues así es como se llega a la verdad, estudiando, investigando, no quedándose con los vacíos de información. Etimología en arameo. En arameo la palabra verdad se traduce como amén, el amén de los cristianos. Esta palabra también está relacionada con la idea de firmeza y confianza. En hebreo, amén se usa como expresión de afirmación similar a decir así sea o so be it. So be it. En el contexto bíblico, amén también puede significar creer o tener fe. Por eso es que no se le puede decir amén a todo, porque no todo lo que se dice desde un púlpito tiene amén. ¿Sí? Y yo diría que en un 95% no merecen un amén. En griego bíblico, la palabra verdad se traduce como aletheia. Esta palabra proviene de la raíz lete, que significa olvido, ocultamiento. Aletheia se refiere a algo que es verdadero, que no está oculto, sino que es revelado y conocido. Comparación e integración. Al comparar estas palabras podemos ver que todas ellas comparten una raíz común de firmeza, confianza y tiene un grado de revelación, que esta es la parte más delicada debido al misticismo y el esoterismo que lo vamos a estudiar en esta oportunidad. En hebreo, emet y amén se centran en la idea de que algo es estable y digno de confianza. En arameo, amén también tiene un sentido de afirmación y fe. En griego, aletheia se refiere a la revelación de lo que es verdadero y conocido. Se puede revelar a través de diferentes marcos y métodos científicos, por supuesto. Marcos, sobre todo los marcos, ya eso, esto es una cosa tremenda. Sencilla, pero tremenda. Integrando estos conceptos, podemos concluir que la palabra verdad en estos lenguajes bíblicos se refiere a algo que es estable, confiable y revelado. Es un concepto que une la idea de firmeza con la confianza y la revelación de lo que es verdadero, interesante, estable, confiable y tiene pues un alto grado de revelación, lo que llamaba, si no estoy mal, un filósofo que dijo el eureka. El eureka. ¿Quién dijo el eureka? Vamos a ver. Eso, la iluminación. ¿Parmenides? Arquímedes. Si no estoy mal fue con el tema de en el baño, por descubrir el principio de flotación. El eureka, la iluminación. Sí, este tema revelado pues podría tener un alto significado, una alta relevancia con el tema de iluminación, el eureka. Por fin encontré entendimiento sobre lo que estaba meditando, pensando, buscando, reflexionando en mi lugar secreto, ¿sí? Entonces esto tiene fundamento muy, muy, muy interesante. Muy interesante.
Bueno, ahora miremos la verdad de la mentira. Oh, tremendo esto. ¿Qué es la mentira? En hebreo la palabra mentira es sheker, que significa falsedad, engaño y decepción. La raíz de esta palabra implica algo que es falso o no auténtico, una distorsión de la verdad. Nos encanta a nosotros los seres humanos distorsionar, que puede causar daño tanto a quien miente como a quien es engañado. En arameo la palabra para mentira es araj, similar en significado a la palabra hebrea con connotaciones negativas de falsedad y engaño. En griego bíblico la palabra mentira es apoletusia, utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a la mentira y a la falsedad. Al comparar estas palabras en hebreo, arameo y griego bíblico, podemos observar que todas comparten la idea de distorsionar la verdad y engañar. En hebreo y arameo la mentira se percibe como una falsificación de la realidad que tiene el potencial de perjudicar a las personas. En griego, el término se refiere a la falsedad y a la naturaleza engañosa de la mentira. Integrando estos conceptos podemos deducir que estos tres lenguajes bíblicos, la mentira es vista como una distorsión de la verdad, ¿sí?, que daña la integridad y las relaciones humanas. Este acto de engaño se considera éticamente negativo, socavando la confianza y la moralidad dentro de la comunidad. La mentira en estos lenguajes no solo implica decir algo falso, sino también el acto de traicionar la confianza y manipular la percepción de la realidad de los demás. ¡Ah! Manipulación. Santo de Israel. Hay gente que lo hace de manera consciente e inconsciente. Muchos predicadores cristianos lo hacen de manera inconsciente, pero lo están usando. Usan neurolingüística, bueno, sin saberlo. Este análisis refleja la importancia de la verdad y la honestidad como pilares fundamentales en la ética y la moralidad bíblicas, subrayando cómo la mentira es una ofensa significativa contra estos valores. Miremos, las grandes mentiras de la religión. La interpretación personal y hermenéutica teológica. Aquí desenmascaramos esta práctica infructuosa. Vamos a ver. Los teólogos, yo sé que ven este video me van a perdonar, pero hay que decir la verdad de la mentira. ¿Correcto? Para comprender la crítica contundente hacia la interpretación humana individual o privada y la hermenéutica teológica de textos sagrados, es vital examinar los testimonios de Cristo, los profetas hebreos y los apóstoles, que sea Jesucristo el que nos comience a decir la verdad del asunto. En los evangelios Jesús frecuentemente denuncia a los líderes religiosos de su tiempo por su hermenéutica teológica que siempre generó interpretación errónea de la escritura. Aquí hay otra hermenéutica, no solo la teológica, la legal. Uy, tremendo, sin justo juicio. La hermenéutica teológica y legal, porque ellos mezclaban, obviamente los saduceos, que eran más que todos los jueces en los tiempos de Jesús, mezclaban ambas cositas. Sí, pretendían un estado teocrático, sí, basado en la ley de Moisés, pero también legislar a los seres humanos, y esto pues realmente no funciona, mis hermanos, porque la teología no es una ciencia. La ciencia de la justicia sí la hay, pero no la teología, por favor. Y siempre genera interpretación. Veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23:3. Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Yo colocaré aquí teólogos también. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Aquí, los intérpretes de cada domingo, ¿sí?, que se pierden 8 días a hacer quién sabe qué en el lugar secreto, cuando este asunto no es de interpretación privada. Aquí Cristo critica a los líderes por manipular la verdad terrenal y celestial para mantener su propio poder. Puede ser. Obstaculizando así el acceso de las personas al conocimiento de Dios. Es que yo sí he peleado por este ministerio, Señor. A mí me ha costado levantar este templo. Y Jesús: yo cuando te dije, hijo mío, que me hicieras templos. ¿Dónde están las instrucciones? En mis evangelios de esos templos. Mateo 15:7-9. Jesús cita a Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué? En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Las doctrinas de hombres, las doctrinas de error y de demonios no existen. Cristo
Subraya que las doctrinas humanas se disfrazan de doctrinas verdaderas. Y nosotros sí que las sabemos disfrazar. Desviando a las personas del conocimiento de la verdad y la salvación. Efectivamente. Se lo digo como expastor. Mateo 7, 6, 8, que el Señor me perdone. Jesús dice, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Vuelve Marcos, como Mateo, dos testigos, diciéndonos que Jesús citó esto porque tiene toda la razón, porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres. Este pasaje refuerza la crítica de Jesús a las interpretaciones humanas que reemplazan los mandamientos de Dios con tradiciones humanas, desviando así el camino al conocimiento de la verdad y la salvación. Miren, Lucas 11:52, Jesús continúa, otro testimonio. Hay de vosotros intérpretes de la ley. Ahí entra teología e interpretación legal. Hermenéutica, mi hermano. Hay vosotros hermenéuticos de la Biblia. Porque habéis quitado la llave del conocimiento. En otras traducciones también dice la palabra ciencia. He ahí el problema. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Este pasaje es fundamental porque subraya cómo los líderes religiosos no solo han fallado en entender y entrar al conocimiento de la verdad, sino que también han impedido que otros lo hagan. Aquí Cristo critica contundentemente a los líderes por manipular y obstruir la verdad, destacando su responsabilidad en la difusión de doctrinas de error, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, y en alejar a las personas de la verdadera comprensión y conocimiento. Este testimonio fiel de Cristo refuerza la idea de que la hermenéutica teológica y la interpretación humana personal o privada siempre es desviada por intereses personales. Puede ser consciente o inconscientemente, mi hermano. Convertida en una herramienta de engaño y bloqueo al conocimiento, pero por supuesto afectando gravemente la capacidad de las personas para acceder a la verdad. Cristo, al denunciar estas prácticas, pone de manifiesto la falibilidad y la corrupción inherente en la interpretación teológica personal o privada humana de las Escrituras, llamándolos a una búsqueda directa del conocimiento y ciencia, que por cierto, según las Escrituras, es espíritu de Dios. Cuando usted aborrece el conocimiento y la ciencia, como le gusta aborrecerla a la religión, claro, porque ataca su dogma, necesario derribar el dogma, ¿sí? Usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Es que esto tiene que ver alrededor de la verdad. Sin conocimiento no se llega a la verdad, sin ciencia no se llega a la verdad. Olvídense. Juan 8, 43, 44, Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Uf, qué exhortación, en forma de pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí le hago el énfasis como si Jesucristo, en sus tiempos, creo que yo Jesús lo creo perfectamente, que los exhortó así. Este testimonio de Cristo es contundente y directo, sin tapujos, hermano. Jesús critica que no pueden entender su mensaje debido a su alineación con la falsedad y el engaño, características que él atribuye al diablo, el padre de la mentira, al adversario, ¿no? Al Satanás. Aquí Jesús no solo señala la incapacidad de estos individuos para escuchar la verdad, sino también destaca su predisposición a seguir deseos que son contrarios al conocimiento y la verdad. Este pasaje refuerza la argumentación de que la interpretación teológica y humana siempre está influenciada por deseos egoístas, engaños, vacíos de información, sesgos mentales, es inherentemente defectuosa y peligrosa. Jesús identifica claramente la fuente de este engaño y subraya la necesidad de buscar el conocimiento de la verdad. Y continúa nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3, 15, 16, sumando más testimonio verdadero. Jesús dice a la iglesia de la Odisea, no, Dios mío, yo conozco tus obras, que eres frío, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Este fuerte reproche es una crítica directa a la tendencia de los religiosos y seres humanos en apoyarse en su propia prudencia, inteligencia y opinión, mezclando todo con la observación subjetiva de las escrituras bíblicas. La tibieza espiritual refleja una falta de integridad y sinceridad que no posee el ser humano y que resulta inaceptable para Cristo. No poseemos ni la integridad ni la verdad, mis amados. No habita en nosotros. Ay, pero es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, explíqueme cómo vamos a hacer un agujero de gusanos según la teoría de Einstein-Russell. Porque eso lo sabe el Espíritu de Dios, ¿no es que Él creó eso? O si usted está muy lleno del Espíritu Santo, explíqueme cómo funciona la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima dimensión que nos habla la matemática de la teoría de cuerdas, que existe. Porque si la matemática lo dice, existe altas probabilidades que esto sea verdad, porque la matemática es un lenguaje engendrado por Dios, con la cual Él rige, obviamente, los destinos del universo. Muy llenos del Espíritu Santo, ¿no? Místicos y esotéricos, y que resulta inaceptable para Cristo. Testimonio de los profetas hebreos. Disculparán, obviamente, pues la exhortación de vez en cuando es necesaria. Yo también me la tuve que aplicar, aquí no la tuvimos que aplicar en el equipo de Testimonio de Escrituras para poder entender más a profundidad este asunto. Testimonio de los profetas hebreos. Los profetas hebreos también condenaron la corrupción y la falta de justicia en la interpretación y aplicación de la ley. Falta de justicia, que es una ciencia, que ignoran también los cientificistas mucho. Ya vamos a ver, es que aquí hay para todos. Isaías 29, 13, 14. Dios a través del profeta Isaías dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No temen porque el tema del infierno, pero no le temen realmente por su poder. Pues la realidad es el poder de Dios, no el infierno. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Ay, pero es que Jesucristo lo dijo. No, mis hermanos, eso es un estudio más profundo, el imperio de la muerte y asuntos de esos que no vienen al caso ahorita. Pero de una le voy diciendo, ojo, Isaías denuncia cómo las tradiciones interpretativas humanas han reemplazado la verdad por conclusiones corruptas que provienen del malvado corazón humano. Nuestro corazón es malvado. Jesús lo dice tácita y claramente: ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Pero nos enmarcó inmediatamente en lo que somos: pura y física maldad. Necesitamos arrepentimiento continuo y diario, humillación continua y diaria, humildad continua y diaria. Jeremías 8:8, él dice, bueno, esto se aplica obviamente a la adulteración de la Torá de manera escrita, pero ahí es que está el testimonio verdadero. ¿Cómo decir somos sabios y la ley de Dios está con nosotros? Ciertamente la pluma mentirosa de los escribas ha trabajado en falso. Jeremías acusa a los escribas de distorsionar la ley para sus propios fines, usando sus propios métodos corruptos inherentes a su ser, de interpretación teológica y legal, mi hermano. Esos son métodos corruptos inherentes a nuestro ser. Nosotros ya nacimos con la mentira genéticamente. Eso es un problema biopsicosocial, mis hermanos. Biológico, psicológico y social. Testimonio de los apóstoles. Los apóstoles también advirtieron contra la falsa enseñanza y la interpretación corrupta de las Escrituras. Veamos 2 de Pedro 2:1. Pedro dice: pero hubo también falsos profetas. No, eso no hay. Entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Miren, estos teólogos viven negando a Jesucristo en todo. Para ellos está primero Pedro, para ellos está primero Pablo, para ellos está primero Moisés antes que Jesucristo, por favor. Es que Pedro dice, es que Pablo dice, es que aquí dice, tiricuelan el mosquito y tienen unas prácticas remísticas dentro de su teología y dentro de su relación con Dios, asquerosas para Dios también. Pero mire que el Señor no lo estaba advirtiendo a través de su apóstol.
trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Las 6 iglesias que se quedan del arrebatamiento. Olvídense que se van a ir. Aquí Pedro advierte que las falsas doctrinas son una amenaza constante para la comunidad de creyentes. ¿Una qué? Amenaza constante. Por ahí tenemos un video que usted puede ver en las herramientas de construcción doctrinal. Las puede ver ahí, por favor, en el canal de YouTube, los 20 riesgos y peligros que tiene el ser humano en la construcción doctrinal. No son 1, no son 2, son 20. Y hay más todavía por descubrir. Segunda de Timoteo 4:3-4, Pablo también advierte sobre la interpretación teológica personal y privada, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, desde el siglo I, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, lo único que genera la teología y la hermenéutica son fábulas, mi hermano. Fábulas. Hay cosas tan obviamente tan evidentes en las escrituras que no son descubrimiento teológico, son evidencia testimonial muy concreta. Pero de resto, todas las teorías que se inventa cada secta cristiana a través de sus teologías, horrible. Pablo destaca que las personas preferirán enseñanzas que se ajusten a sus propios deseos, la doctrina de la prosperidad sin lugar a duda, en lugar del conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 6:20-21, otra vez Pablo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Porque hay una cosa que se le llama ciencia a lo que no es ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo advierte contra la falsa ciencia, en griego pseudonymous gnosis, que desvía a las personas de la verdad. Este pasaje subraya la preocupación de Pablo por las herramientas que pretenden ser ciencia o conocimiento, pero en realidad conducen a la confusión y al error. Ahorita vamos a ver, crítica a la hermenéutica griega y teológica, porque es que Orígenes, Justino Mártir, San Agustín de Hipona y toda esta patrística apóstata de la cristiandad, vea de dónde sacaron su herramienta, es que para estudiar a Dios. ¡Ay, santo de Israel! Nicolaitas posiblemente tenga que ver con los Nicolaitas de Apocalipsis. Definitivamente es mucha la inclinación que podríamos entender. Algunos dicen que es de la secta de los que adoran al dios Nike, pero ese tema de los Nicolaitas tiene que ver más es con haber traído esta mentira griega a la palabra de Jesucristo. Mentira, porque esas 10, 15, 20 leyes de la hermenéutica teológica no están instruidas en las escrituras bíblicas, hermano. Son inventos humanos. Ay, que la escritura se interpreta hacia sí misma. No, señor, los testimonios son coincidentes, concordantes, equivalentes, coherentes y correlacionados. Esos sí son criterios de verificación y validación, mis queridos teólogos. Criterios de verificación y validación dentro de la ciencia, de la justicia. Bueno, no nos adelantemos. La hermenéutica griega, que pretende interpretar textos sagrados a través de métodos místicos y filosóficos, debe ser vista bajo la luz de esta advertencia paulina como la forma de falsa ciencia. Esto se debe a varias razones fundamentales que cuestionan su validez y fiabilidad como método para llegar al conocimiento de la verdad. Primero, falta de verificación y validación. A diferencia de las ciencias expuestas por Dios en el libro de Proverbios y las escuelas proféticas, la hermenéutica griega y teológica no tiene métodos concretos y irrepetibles de verificación y validación, pues ¿cómo los va a tener si cada secta cristiana necesita su propia interpretación, mi hermano? Para engañar, para mantener su negocio de la fe, para poder construir sus templos y coger a los borregos y meterlos allá a enseñarles mentiras. Las interpretaciones dependen en gran medida de la perspectiva subjetiva del intérprete o intérpretes, lo que introduce un alto grado de variabilidad y potencial al error. Sesgo filosófico. La hermenéutica griega y teológica está fundamentalmente influenciada por el pensamiento humano
que a menudo priorizan la razón humana, se hacen sabios en su propia opinión. ¿No les ha amanecido? Sobre la revelación de Dios, este enfoque siempre llevará a interpretaciones que distorsionan el significado original, no de vez en cuando, siempre llevarán a interpretaciones que distorsionan el significado original, para encajarlo en una estructura de pensamiento preconcebida en el malvado corazón humano, doctrinas de hombres, autoengaño y prejuicio. Los intérpretes humanos son inherentes, imperfectos y susceptibles a prejuicios y autoengaños. La capacidad del ser humano para engañarse a sí mismo y ver lo que quiere ver en lugar de ver la verdad objetiva es un obstáculo significativo en el proceso interpretativo. Por eso nos sirve interpretar. Y ahí está. Amor por el poder y el dinero. Ay, Dios. Históricamente la interpretación de textos sagrados ha sido manipulada para mantener el poder y la autoridad de ciertas instituciones y líderes religiosos que no queremos nombrar en este canal, pero ustedes ya pueden saber quiénes son. La hermenéutica griega y teológica no es inmune a estas influencias y sus interpretaciones a menudo reflejan intereses personales más que una búsqueda honesta del conocimiento de la verdad. Distorsión del mensaje original. La dependencia en métodos filosóficos y racionales humanos puede llevar a una distorsión del mensaje original de los textos. En lugar de buscar, entender y transmitir la revelación concreta y correcta, la hermenéutica griega y teológica reinterpretan y adaptan los textos para que encajen en marcos conceptuales humanos preconcebidos e institucionalizados, alejándose así de la verdad que estos textos originalmente quieren comunicar. Conclusión: la hermenéutica griega y teológica no posee el carácter de procesos concretos de verificación y validación, no los tiene. Y están profundamente influenciadas por prejuicios filosóficos. Se alinean con la falta de llave de la ciencia y conocimiento que Cristo afirma. ¿Sí? Les falta la llave de la ciencia y el conocimiento, que Jesús dice en Lucas 11:52. ¿Sí? Y la falsa ciencia que Pablo denuncia. Ya, Jesucristo y su apóstol en total común acuerdo. Ahí sí, Pablo dice, porque Jesucristo lo dijo primero como cabeza de este asunto. En lugar de proporcionar una conclusión fiel y verdadera de los textos y sus palabras, esta aproximación a menudo resulta en distorsiones y malentendidos que alejan a las personas del conocimiento de la verdad. Es crucial, por lo tanto, recurrir a métodos de ciencia y conocimiento que reconozcan la primacía de la revelación mental y espiritual y que busquen transmitir fielmente el mensaje original de los textos y su doctrina, evitando las trampas del racionalismo personal y privado y la filosofía humana que caracterizan la hermenéutica griega y teológica. Crítica a la interpretación humana personal y privada. Aquí es que no acaba el asunto, mi hermano. Una hermenéutica privada, ni siquiera institucionalizada. Igual, o son iguales de peligrosas. Son suicidios espirituales totalmente. La interpretación humana de los textos a menudo está plagada de problemas debido a razones fundamentales como la falta de juicio interno. Los seres humanos son inherentemente imperfectos y su juicio está a menudo sesgado por prejuicios y emociones. Esto los convierte en pésimos intérpretes de la realidad y los textos. Somos pésimos. Autoengaño. El ser humano tiene una capacidad notable para engañarse a sí mismo, viendo lo que quiere ver en lugar de lo que es. Esto lleva a interpretaciones que reflejan deseos y temores personales en lugar de la verdad objetiva. Totalmente. Amor por el poder y el dinero. La historia está llena de ejemplos de cómo los textos sagrados han sido manipulados para obtener poder y riquezas. Los líderes religiosos a menudo distorsionan la doctrina para mantener su autoridad y control sobre las masas. Falsedad de las religiones mundiales. Las religiones han creado sistemas de interpretación teológica que a menudo están más interesados en mantener estructuras de poder que en buscar la verdad. Estas herramientas defectuosas y dañinas perpetúan falsedades en nombre de la divinidad. Por eso es que se cae la gran ramera. Ahí está, Jesucristo tiene que venir a restaurar la justicia. Por segunda vez, santo. Conclusión, porque en la primera vez lo hizo. La crítica hacia la interpretación humana de las Escrituras es contundente y respaldada por los testimonios de Cristo, los profetas hebreos y los apóstoles. Cristo mismo, quien es la verdad absoluta, eso no lo pongamos en duda. Si usted lo pone en duda, se perdió. Denunció la falsedad y corrupción del ser humano y sus interpretaciones carentes de ciencia, conocimiento y sabiduría.
Las advertencias de los profetas y apóstoles subrayan la incapacidad del ser humano para interpretar o entender concreta y correctamente la voluntad de Dios debido a sus propios defectos inherentes. Es crucial, por lo tanto, buscar la verdad directamente en Cristo. ¡Ay, Dios santo! Vayamos a Él, siendo conscientes de las falacias humanas y rechazando las distorsiones introducidas por interpretaciones humanas. Hablemos del misticismo y esoterismo religioso, por favor. Análisis del misticismo como falsa fuente de experiencia mental y espiritual. El misticismo es una corriente espiritista y espiritualista que busca la unión directa y personal con lo divino a través de experiencias interiores profundas, meditaciones y visiones sin la doctrina verdadera de Cristo. Es decir, intentar entrar al multiverso del Espíritu Santo sin entrar por la puerta que es Cristo, es eso. ¿Ven? Vaya usted a tentar sin Cristo, hermano, como lo hace el cientificismo también. Aunque esta búsqueda puede parecer noble, el misticismo desvirtúa la realidad al basarse en la imaginación y experiencias altamente subjetivas que no pueden ser verificadas ni confirmadas objetivamente. Y si son verificadas y confirmadas, ahí se destapa de una vez el ángel que se viste de luz para engañar aún a los propios escogidos. Desvirtuación de la realidad. El misticismo se aleja de la realidad concreta y objetiva, promoviendo un enfoque en experiencias mentales y emocionales que llevan inmediatamente a la confusión y el autoengaño. Al depender en gran medida de la imaginación, el misticismo puede crear una percepción distorsionada de la realidad, donde las visiones y revelaciones personales se toman como reales sin ninguna base sólida. Eso se llama doxa. Doxa, ¿sí? Cuando usted no puede fundamentar su creencia en cosas concretas, como lo hacía Jesucristo. ¿Sí? Uy, santo de Israel. Testimonios bíblicos sobre el riesgo del misticismo. Vamos a hablar con nuestro Señor Jesucristo, a ver qué nos dice de nuestra mística. Jesús advirtió sobre los peligros de las interpretaciones y experiencias engañosas. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Vayan a sus templos donde están las multitudes y hay sanidades. Mire quién está detrás de eso. Cuando Jesús dice que nos debemos reunir 2 o 3, no más de 4, no más de 3. Bueno, entonces ya puede usted empezar a deducir que Jesús da una instrucción concreta y tácita y que donde hay más 4 ya Jesús no está allí. Entonces, ¿quién está haciendo sus falsos señales y prodigios? De tal manera que engañan si fuesen aún a los escogidos. Los escogidos son los más engañados en este asunto, por exceso de confianza con el ser humano y la religión. Este testimonio fiel, maldito el hombre que confía en el hombre. Este testimonio fiel de Cristo subraya el riesgo de ser engañado por experiencias espirituales que no provienen de Dios. Jesús enfatiza la necesidad de discernir la verdad y no dejarse llevar por señales y prodigios que pueden ser productos de la imaginación y los falsos maestros. Marcos 13:22, Jesús reitera, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios para engañar de ser posible a los escogidos. Aquí la advertencia es clara sobre el peligro del engaño por experiencias místicas y revelaciones que no tienen su origen en Dios. Lucas 21:8, Jesús advierte, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ellos. Este pasaje advierte contra aquellos que a través de afirmaciones místicas y experiencias engañosas intentan desviar a los fieles de la verdad de Cristo. Juan 8:43-44, Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús critica a aquellos que no pueden entender su mensaje debido a la alineación con la falsedad y el engaño, características que él atribuye al diablo y al padre de mentira. Conclusión exhaustiva del testimonio de Cristo. Los testimonios de Jesús en los evangelios de Apocalipsis ofrecen una crítica contundente y clara sobre los peligros del misticismo y las falsas experiencias espirituales. Jesús advierte repetidamente sobre el riesgo de ser engañados por falsos cristos, falsos profetas y señales prodigiosas que no tienen su origen en Dios.
Estos engaños a menudo provienen de la imaginación humana y del deseo de poder y control, alejando a las personas del camino de la verdad. Jesús subraya la importancia de discernir la verdad y no dejarse llevar por interpretaciones y experiencias subjetivas que distorsionan la realidad. El misticismo, al basarse en la imaginación y experiencias mentales, se convierte en una falsa fuente de experiencia espiritual que desvirtúa la realidad y presta un riesgo significativo para la búsqueda de la verdad. Ahora, veamos un testimonio importante de los profetas hebreos. En la ley dada a Moisés por Dios, uno de los mandamientos más fundamentales prohíbe la creación de imágenes o representaciones de lo celestial. ¿Qué es lo que hace el misticismo? Motivar todo esto. Éxodo 24:5, Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La epistemofobia entra aquí, el aborrecer el conocimiento. Es que el mismo Dios lo dice: si tú aborreces mi conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Este mandamiento subraya que no debemos hacer imágenes o concepciones de Dios que provengan de nuestra imaginación. La prohibición de crear imágenes abarca toda representación física como cualquier forma de conceptualización que desvirtúe la verdadera naturaleza de Dios y su revelación. La razón detrás de este mandamiento es que Dios, siendo infinito y trascendente, no puede ser reducido a una imagen o a una idea creada por el ser humano. La imaginación humana es limitada y propensa al error. Al intentar representar la revelación, se corre el riesgo de crear una imagen distorsionada que no refleje la realidad de Dios. Estas representaciones pueden llevar a la idolatría, donde las personas adoran la creación a su propia imaginación en lugar de adorar al Dios verdadero. Esto es precisamente lo que la ley busca prevenir. El misticismo, con su énfasis en experiencias subjetivas y visiones personales, es tácitamente una forma de crear imágenes de Dios en la mente. Estas experiencias, aunque puedan parecer espirituales, no tienen su origen en la revelación y ciencia de Dios, y lleva a visiones y experiencias espiritualistas erróneas y a la idolatría. Creer en estas visiones y experiencias es una forma de confiar en la imaginación humana en lugar de la verdad objetiva revelada por medio de la ciencia de Dios. Es crucial adherirse al mandamiento de no crear imágenes ni concepciones de Dios y su revelación basada en la imaginación humana. Debemos confiar en la revelación tal como se presentan las Escrituras y rechazar cualquier forma de representación que distorsione la verdad. Esto incluye la percepción de Cristo como un maestro místico, que es una forma de tergiversar su verdadera identidad y misión, formando un falso Cristo y siendo parte del espíritu del anticristo. Ahora, Jeremías 14, el profeta advierte: entonces Dios me dijo, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, no los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Ezequiel 13:6 continúa. El profeta dice: han visto vanidad y adivinación mentirosa, dicen, han dicho Dios, y Dios no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Conclusión: estos testimonios de Moisés, Jeremías y Ezequiel subrayan la crítica contundente hacia las falsas visiones y el engaño que surge cuando los humanos dependen de su propia imaginación y prácticas místicas en lugar de verdades reveladas por la ciencia del conocimiento de Dios. Estas advertencias nos llaman a ser discernientes y a rechazar las interpretaciones y experiencias místicas que no tienen su origen en la ciencia de la revelación de Dios. Ahora veamos lo que dice el apóstol Juan. Amados, no creéis en todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora en el siglo I ya está en el mundo. Dejen esa fábula de creer que esto es un personaje. Juan enfatiza la importancia de probar los espíritus y no aceptar ciegamente cualquier revelación, y menos de práctica y carácter místico. Primera de Timoteo 4:1. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí está la patrística cristiana. Apóstatas de la fe. Olvidaron su primer amor. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya lo dijimos anteriormente. Pablo dijo, Pedro dijo, pero Jesucristo. Santiago 1:22, negando a Jesucristo. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ay, el autoengaño hablándonos aquí, Santiaguito. Amado Santiago. Crítica al misticismo. El misticismo, al depender de la imaginación y experiencias subjetivas, es una falsa fuente de experiencia espiritual. No lo dude. La imaginación humana es propensa al error, al autoengaño y la distorsión de la realidad. Las visiones y revelaciones místicas no tienen procesos concretos de verificación y validación. Aquí tienen la conclusión. Sí, tengo que adelantar porque es que falta tema y no quiero hacer tan largo el asunto. Ay, vea este. Creer que Cristo es un maestro místico y que utilizó métodos místicos en procesos de crecimiento y madurez espiritual es una grave tergiversación de la verdad. Esta creencia no solo es la desviación de la verdadera naturaleza de Jesús, sino que también es parte del espíritu del anticristo que busca engañar y desviar a la humanidad de la verdad revelada de las Escrituras, distorsión de la verdad. La percepción de Cristo como un maestro místico desvirtúa su identidad como el Hijo de Dios y único camino a la verdad y la vida. Jesús mismo afirmó su divinidad y su papel como el único mediador entre Dios y la humanidad, Juan 14:6. Interpretar a Cristo como un maestro místico niega esta realidad y conduce a una comprensión errónea de su misión y doctrina. Peligros del misticismo. El misticismo depende de la imaginación y experiencia subjetiva, lo cual es altamente susceptible al error y al autoengaño. Los testimonios de los evangelios advierten contra los falsos cristos y falsos profetas que engañarán a los fieles con sus señales y prodigios. Jesús enfatiza la necesidad de discernir la verdad y no dejarse llevar por experiencias espirituales que pueden ser productos de la imaginación y de falsos maestros. Espíritu del anticristo. El apóstol Juan advierte claramente sobre el espíritu del anticristo que niega que Jesús ha venido en carne. Esta negación incluye la tergiversación de Cristo como un simple maestro místico en lugar de reconocer su encarnación como verbo de Dios y su papel redentor. Creer en un Cristo místico es alinearse con este espíritu de engaño que desde el siglo I ha buscado desviar a los creyentes de la verdad. Testimonio de los profetas y apóstoles. Los profetas y Dios en los apóstoles también condenan las falsas visiones y enseñanzas que provienen de la imaginación humana. Isaías denuncia las tradiciones humanas que reemplazan la verdadera devoción a Dios. Jeremías advierte sobre los falsos profetas que proclaman visiones de su propio corazón y no de Dios. Ezequiel condena la adivinación mentirosa que engaña al pueblo. Los apóstoles también advierten contra la apostasía y las falsas doctrinas que se apartan de la fe verdadera. Oscuridad y tinieblas las amamos. La percepción de Cristo como un maestro místico es una forma de oscuridad y tinieblas que aleja a las personas a la luz de la verdad. Jesús, el verdadero maestro, no utilizó métodos místicos, sino que enseñó con autoridad y reveló la verdad de Dios de manera clara, directa, concreta y entendible. El misticismo introduce confusión y falsas esperanzas, alejando a los fieles de la verdadera relación con Dios. Aquí hay una exhortación de volver al camino de Cristo. ¿Quiere el PDF? Claro, con mucho gusto escríbanos. Nuestros datos están en la descripción de este video. Continuemos con la verdad de la mentira, el engaño del esoterismo en la religión. El esoterismo abarca un conjunto de creencias y prácticas que dependen de buscar conocimientos ocultos, espiritistas y espiritualistas que no están disponibles para la mayoría de personas. Entre sus prácticas se encuentran la gematría y la cábala judía, así como otras prácticas cristianas como las vanas repeticiones, la angiología y la santería. Estas prácticas buscan interpretar y manipular la mente humana a través de fórmulas y rituales que se consideran oscuros y místicos. Prácticas esotéricas. Gematría, un sistema de numerología que asigna valores numéricos a palabras y letras en hebreo utilizando para interpretar textos sagrados y encontrar significados ocultos. ¡Qué maravilla! Cábala judía, una tradición mística y esotérica que busca comprender la naturaleza de Dios y el universo a través del misticismo que ya lo hablamos anteriormente. El falso análisis de textos sagrados y rituales. Vanas repeticiones, prácticas rituales de repetición de palabras o frases que se consideran sin sentido y sin verdadero valor espiritual. Angiología, el estudio y la invocación de ángeles para obtener protección, guía y revelación. ¡Ay, jue madre! Se encuentran con la serpiente.
Santería, una religión sincrética que combina elementos del catolicismo con prácticas y creencias africanas. Para eso sirve, incluyendo la comunicación con espíritus y deidades a través de rituales. Testimonios de Cristo. Cristo nunca dio instrucciones de usar estas fórmulas oscuras o esfuerzos espiritistas y espiritualistas. En el Sermón del Monte, Jesús advierte contra las vanas repeticiones. Orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros la pidáis. Ay, ¿será que no sabe? En Marcos, Jesús critica a los fariseos y escribas por seguir tradiciones humanas en lugar de mandamientos de nombres. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. No os hagáis imagen. Mandamiento de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Jesús enfatiza que la verdadera adoración y conexión con Dios no se logra a través de fórmulas rituales, sino a través de una relación sincera y obediente con Dios. En Apocalipsis 20:20 Jesús reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar las enseñanzas de Jezabel, que seduce a los creyentes a practicar la inmoralidad y la idolatría. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Veamos, la ley de Dios prohíbe explícitamente el uso de prácticas esotéricas. En Deuteronomio 18, 10, 12 se establece: no será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, Moloch, ¿sí? El dios Marduk y todo esto. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Quién las echó? Dios, no los ejércitos de Josué. Bueno, el profeta Isaías también advierte sobre los peligros de buscar conocimiento a través de métodos esotéricos. En Isaías 8, 19, 20 dice: y os dijeron, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurraron hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ciencia de la justicia. Ahí está lo que aplica a nuestro Señor Jesucristo, para juzgar con justo juicio perfectamente. El profeta Jeremías, esto es ciencia de la justicia y proceso testimonial, mis hermanos. El profeta Jeremías condena las prácticas de seguir visiones falsas y sueños engañosos. Dios advierte: así ha dicho Dios de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanidades, hablan visiones en su propio corazón y no de la boca de Dios. Vamos a ver esta conclusión. Aquí es integral. Las prácticas esotéricas, incluyendo la gematría, la cábala, las vanas repeticiones, la angiología y la santería y otras más que hay, ¿no? Porque faltó la gorería, son fórmulas oscuras y espiritistas que desvían a los creyentes del verdadero camino hacia el conocimiento de la verdad. Cristo nunca instruyó el uso de estas fórmulas y métodos esotéricos. Al contrario, Él enseñó una relación directa y sincera con Dios basada en la fe, la obediencia y el conocimiento revelado en las Escrituras. Las advertencias claras de la ley de Dios y los profetas hebreos subrayan los peligros y la inutilidad de estas prácticas. No solo son infructuosas, sino que también son abominaciones delante de Dios, que llevan a la idolatría y el engaño espiritual. Es crucial rechazar estas fórmulas oscuras y llenas de tinieblas y adherirse a la verdad y la luz que se encuentra en la revelación de la doctrina de Cristo. Bueno, ahí tenemos. Vamos a terminar ahí esta parte del video. Esta es la primera parte. Y la segunda parte, permítame un segundo. Para mayor profundización sobre los riesgos inherentes al ser humano en cuanto a la observación de las escrituras bíblicas, buscar y ver el estudio de riesgos de la sobreedificación de la fe y la doctrina bíblica, que lo tienen también en este canal de YouTube. Entonces lo pueden ver. Veamos, para terminar, concluyamos con esto. Perdonen que esté un poquito así el documento. Las grandes mentiras del cientificismo moderno. Ay, porque para ellos también hay. El cientificismo moderno se ha convertido en una doctrina de hombres que otorga un estatus casi divino a la ciencia moderna y a la razón humana, considerando que todo conocimiento verdadero debe ser obtenido únicamente a través del marco de la ciencia moderna. ¡Qué mentira!
Este dogmatismo cientificista lleva a la conclusión de que solo lo que es empíricamente verificable es real y valioso, desestimando el marco de la ciencia de justicia, el proceso testimonial y la ciencia de Dios en todos los aspectos. La dependencia excesiva en la propia opinión y la inteligencia humana resultan interpretaciones sesgadas y limitadas de la realidad. Crítica al uso de la propia opinión y la razón humana. El uso de la propia opinión y la confianza excesiva en la razón humana es un defecto inherente del ser humano que ha sido advertido en las Escrituras. Jesús, en Mateo 7, 24, 27, habló sobre la importancia de basar nuestras vidas en sus enseñanzas, en su doctrina, comparando a aquellos que escuchan y practican sus palabras con un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, mientras que aquellos que no lo hacen se parecen a un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Se les va a caer. Testimonio de Salomón. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, advirtió contra la confianza en la propia comprensión. En Proverbios 3, 5, 7, Salomón dice: fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas mentales, neurocognitivas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Esta exhortación subraya la falibilidad de la razón humana y la necesidad de confiar en la palabra revelada de Dios por medio de Cristo. Por supuesto que no es un llamado a confiar en la religión cristiana tampoco, que tiene en la falsa ciencia una herramienta de interpretación humana, personal, privada e institucionalizada por medio de la teología para realizar sus prevaricaciones. Testimonio de los profetas hebreos. Los profetas hebreos también condenan la dependencia de la razón humana. Jeremías, en Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No, que nosotros no somos malvados. Este versículo destaca la naturaleza engañosa del corazón humano, sugiriendo que la razón y la opinión propia son inherentes y poco fiables. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alcanzables, por supuesto, a través de la mente de Cristo. Isaías señala que la sabiduría de Dios trasciende la comprensión humana y depende exclusivamente de la razón humana limitada. Limita nuestra capacidad de comprender la verdad. Ahora veamos el testimonio de los apóstoles con respecto al cientificismo. Testimonio de los apóstoles. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:19 advierte: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos mismos. Los tiene ahí sin poder concluir absolutamente nada. Pablo enfatiza que la sabiduría humana, cuando se aparta de Dios, se convierte en necedad. En Colosenses 2:8 Pablo advierte: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no quiere decir que la ciencia, el marco de la ciencia moderna no sirva, es que sirve solo para una parte de la verdad, nada más. Solo para una partecita, mis hermanos. Eso lo tenemos que ver en la segunda parte de este video. Esta exhortación subraya el peligro de ser seducidos por filosofías humanas que no están basadas en la verdad de Cristo. Peligros del dogmatismo cientificista. El dogmatismo cientificista puede llevar a la creencia de que solo la ciencia moderna proporciona respuestas válidas, desestimando otras formas de ciencia que pretenden verificar y validar datos, información, experiencias mentales y espirituales como legítimas, reales y verdaderas. Esta visión limitada puede resultar en interpretaciones dogmáticas de datos científicos similares a los riesgos de la interpretación de datos en la hermenéutica personal y teológica. La individualidad en la interpretación, influenciada por prejuicios, autoengaño y deseos personales, puede llevar a conclusiones erróneas y dogmáticas. Exhortación a la humanidad y discernimiento. Es crucial mantener la humildad y reconocer las limitaciones de la razón humana. Podemos buscar un equilibrio entre el conocimiento científico y la sabiduría revelada en las Escrituras. Por supuesto, Cristo lo hizo. Cristo, Salomón, los profetas hebreos y los apóstoles nos advierten sobre los peligros de confiar únicamente en nuestra propia comprensión y nos llaman a confiar en la guía de Dios por medio de Cristo. La verdadera, a Él oíd, el único mandamiento de Dios en el Nuevo Pacto. El único. A Él oíd. ¿A quién? A Cristo, mis amados. La verdadera sabiduría proviene de Dios y debemos discernir cuidadosamente al intentar comprender cualquier fuente de conocimiento, ya sea científica o espiritual. Algo para concluir: el marco de la ciencia moderna es engendrada por Dios. El marco de la ciencia moderna
Con su énfasis en la observación, la experimentación y la búsqueda del conocimiento, tiene sus raíces en principios establecidos por Dios y revelados en las Escrituras. Dios, el creador de todas las cosas, estableció un orden en el universo que es accesible y comprensible a través del estudio diligente y la investigación. En las Escrituras encontramos numerosas referencias a la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, que son dones de Dios y que forman la base del marco científico. Esto es un regalo a la humanidad. El marco científico es un regalo a la humanidad. Cristo mismo, en su enseñanza y vida, demostró una profunda comprensión del mundo natural y usó principios de observación y análisis para revelar verdades espirituales. En Juan 16:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene en el Padre sino por mí. Esta afirmación indica que Jesús es la fuente última de la verdad, incluyendo la verdad científica. Además, en Mateo 6, 28, 30, Jesús usa la observación de la naturaleza para enseñar sobre la provisión de Dios, diciendo: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿cómo hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús utiliza la observación de la naturaleza como un medio para revelar verdades espirituales más profundas, demostrando que la exploración del mundo natural puede llevar a una mayor comprensión de Dios. Pero por supuesto, el rey Salomón, conocido por su sabiduría, también ejemplifica el valor del conocimiento y la investigación. En Proverbios 25:2 se dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra al rey es escudriñarlo. Este versículo sugiere que Dios ha ocultado misterios en el mundo y es una noble tarea del ser humano descubrirlos a través de la investigación y el estudio. Salomón, en su búsqueda de sabiduría, utilizó la observación y la comprensión del mundo natural, como se menciona en Primera de Reyes 4:33. Y habló de los árboles, desde el cedro, que está en el Líbano, hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo, habló de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Salomón es un ejemplo de cómo la búsqueda del conocimiento y la ciencia es una forma de honrar a Dios y encontrar parte de la verdad en la creación. Los profetas hebreos también reconocen la majestad y el orden del universo creado por Dios. Jeremías 33:25, Dios dice: así ha dicho Dios, si no permaneciere mi pacto con el día y la noche, si yo no hubiese establecido las leyes del cielo y la tierra, ¡ay! Las 4 leyes fundamentales del universo aquí están implícitas. Este versículo refleja que Dios ha establecido leyes naturales que rigen el funcionamiento del universo, leyes que la ciencia moderna busca descubrir y entender. El Salmo 19:1 también declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma es un testimonio vivo de la gloria y del orden de la mente de Dios, accesible a través del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de datos y resultados obtenidos. El apóstol Pablo, en la carta de Romanos, también subraya la revelación de Dios a través de la creación. En Romanos 1:20 Pablo escribe: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ustedes no tienen excusa. Este testimonio afirma que el conocimiento de Dios puede ser discernido a través del estudio del mundo natural, apoyando la idea de que la ciencia es una forma válida de explorar y entender la verdad. El desarrollo de la ciencia moderna debe ser visto como una extensión de este mandato bíblico para estudiar y comprender la creación de Dios. Sin embargo, mientras la ciencia puede llevarnos a una mayor comprensión del mundo natural y de las leyes establecidas por Dios, también debemos ser conscientes de los límites y peligros del cientificismo. Como seres humanos tenemos la tendencia a confiar en nuestra propia comprensión y a desestimar la sabiduría de Dios, lo que puede llevar a una interpretación sesgada y limitada de la realidad. Proverbios 3:5-7 nos exhorta: fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Además, el uso irresponsable del conocimiento científico puede llevar a la autodestrucción, especialmente cuando intentamos jugar a ser dioses con el poder que obtenemos a través de la ciencia del conocimiento, que es Espíritu de Dios. Isaías 11:2. La historia está llena de ejemplos de cómo la tecnología y los descubrimientos científicos han sido utilizados de manera destructiva, desde la creación de armas de destrucción masiva hasta la explotación ambiental. La ciencia, aunque es un espíritu de Dios y fue engendrada por Él mismo, debe ser utilizada con humildad y reverencia, reconociendo siempre la soberanía de Dios y la limitación de nuestra propia comprensión. En conclusión,
En el marco de la ciencia moderna ha sido manifestada por Dios, quien engendra la sabiduría, léanse Proverbios 8, y con ello todo tipo de ciencias. Los seres humanos somos simples descubridores de este marco de ciencia y debemos usarlo de manera responsable y con un espíritu de humildad. Nuestros descubrimientos, si se utilizan con respeto por la creación de Dios y son reconocimiento de nuestra propia falibilidad, puede llevarnos a la autodestrucción. La verdadera sabiduría y el conocimiento provienen de Dios y debemos buscar siempre su guía y dirección en todas nuestras investigaciones y aplicaciones científicas. Solo a través de esta humildad y dependencia de Dios podemos evitar los peligros del cientificismo y utilizar la ciencia de manera que honre a Dios y beneficie a la humanidad. Bueno, para la segunda parte, que la vamos a realizar ahorita mismo, ahora sí vemos la verdad según la doctrina de Cristo, pero era necesario ver la verdad de la mentira. Bendiciones a todos, los espero en la segunda parte y continuemos con el proceso de estudio e investigación de la doctrina de Cristo. Bendiciones.